Nos acompaña en el estudio Pamela Cuevas Mendoza, ella es delegada de la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Pamela, buenos días, bienvenida. Buenos días, Juan, buenos días, Marcela, buenos días a todo el auditorio, qué enorme gusto estar aquí otra vez. Y bueno, pues para informar a los contribuyentes sobre las irregularidades que suelen presentarse en las declaraciones anuales de las personas físicas y el apoyo que pueden recibir por parte de la dependencia. Claro que sí, muchas gracias. Fíjate, Juan, que ahorita traemos la campaña de difusión de Acércate a la PRODECON para que te ayudemos con tu declaración anual, porque ya a partir del mes de abril, de hecho al día de hoy actualmente ya se habilitó la aplicación en el SAT, del portal del SAT, para que los contribuyentes, personas físicas, puedan presentar su declaración anual del 2017. Y los que estén obligados pues tienen todo el mes de abril para presentar la 2017, pero ¿por qué no? También podemos presentar, en caso de que no hayan presentado de los ejercicios anteriores, podemos ayudarlos a presentar esas obligaciones o más bien esos derechos. Pero prácticamente yo hoy vengo con dos puntos muy interesantes. ¿Por qué? Porque les decimos que se acerquen a la Procuraduría porque aquí efectivamente el año pasado detectamos que algunos contribuyentes que se acercaron con ciertos contadores particulares, al momento de presentar su declaración y si les asistía un saldo a favor a los contribuyentes, en lugar de poner la clave interbancaria para que al contribuyente al que le pertenecía les hagan el depósito, ponían la clave interbancaria del contador o de una tercera persona y entonces el depósito caía en una cuenta ajena, ¿no? Entonces les decimos... Eso es fraude. Eso sí, prácticamente es un delito, es un abuso de confianza que se hizo a los trabajadores, a los asalariados, pero bueno, nosotros les decimos acércate porque te damos certeza de que los datos que vamos a usar en la declaración van a ser, valga la redundancia, usados única y exclusivamente para ejercer tus derechos y bueno, para también cumplir tus obligaciones y bueno, en ese momento, en presencia del contribuyente se presenta. Y la otra, si te sale un saldo a favor, como Procuraduría, pues monitoreamos ese saldo a favor hasta que le sea depositado a la cuenta del contribuyente. ¿Se da la posibilidad de que ese saldo a favor vaya a parar a manos o a la cuenta del contador en lugar del contribuyente? Sí, de hecho la mayoría de los casos que detectamos, que tuvimos el año pasado en la Procuraduría, pues sí fueron a parar a cuentas de contadores, o sea, llegaban los contribuyentes y expresamente nos decían, oiga, es que yo di mis datos para un contador que se acercó de la empresa y ya no supe qué pasó, pero pues el contador ya no trabaja en la empresa. Entonces prácticamente se embolsó el dinero, por así decirlo, de esos trabajadores, de esas personas físicas y desafortunadamente pues ahí como ya no hubo intervención del fisco, pues nada más es un delito penal que hay que perseguir. ¿Y sí se han dado casos de que metan tras las rejas a contadores fraudulentos? Fíjate que hasta ahorita no hemos investigado qué ha pasado con esa parte penal con el Ministerio Público. Entendemos que nosotros los orientamos a que se vayan y abran una carpeta de investigación, presenten la denuncia y se siga el delito, pero pues como ya prácticamente no es materia fiscal, no hemos sabido qué ha pasado con esos asuntos. Hay quejas de empresarios que por el retraso en la devolución del IVA, por ejemplo, o en la devolución de impuestos por pagar. ¿Cuál es la situación que se observa en PRODECON? Sí, en cuanto a los retrasos, normalmente cuando solicitan saldo a favor a alguna empresa, pues ya no estamos hablando de personas físicas, sino de morales. Sí. Y normalmente ellos van por saldos a favor de IVA o de impuestos que no son precisamente el impuesto sobre la renta. Las inconsistencias que salen muchas veces, pues la persona moral las presenta, detectan inconsistencias que muchas veces son relacionadas con el tema de la facturación, con el tema de los ingresos reportados, con el tema del porcentaje del impuesto trasladado, o por qué no, también tema de materialidad entra ahí. Ya son temas muchísimo más técnicos
Pero sí ha pasado que una vez que entra la Procuraduría, nosotros pues les damos como un diagnóstico integral al contribuyente. Mira, te están rechazando, por ejemplo, porque dicen que las operaciones que hiciste deducibles para materia de IVA, pues no son materializables, no, ellos consideran, por ejemplo, el SAT considera que no se hicieron. Pero ¿qué tienes tú para demostrar que sí se hicieron, que esas operaciones sí se hicieron? No, pues que la factura y el estado de cuenta sí, pero adicional a eso, ¿qué tienes? No, pues a lo mejor sí fue un tema que deduciste una outsourcing, por así decirlo, ¿no? Pues tuve a los trabajadores en mi planta, tengo las listas de rayas, tengo el listado de las personas que estuvieron conmigo, un comedor, todas esas pruebas que no necesariamente son fiscales, se exhiben a la autoridad para aclarar que efectivamente sí les asistió, sí realizaron esa actividad que hicieron deducible y por lo tanto el saldo a favor sí les corresponde. Entonces, a veces nada más es el mero acercamiento y nosotros ayudamos a darle una asesoría integral al contribuyente. Entonces suele suceder que el contribuyente esté desinformado. Exacto. Y solicite una devolución que no es procedente. Exactamente, así es. O por qué no, de hecho te traigo datos muy interesantes. Te puedo decir que el 70% de los impuestos que han sido solicitados en lo que va del año han sido restituidos, o sea, más bien han sido depositados a las cuentas de los contribuyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el porcentaje que no se devolvió no necesariamente era procedente. A veces era improcedente, a veces en ese momento pues no era procedente, se hizo la aclaración y ya se devolvió. Y bueno, la otra parte está todavía en trámite. ¿Y este 70% es de personas físicas y morales o nada más físicas? Sí, ya incluye físicas o morales. Te puedo decir que se ha solicitado aproximadamente 13 millones de pesos en lo que va del año en la delegación y más de 8 millones, casi 9 millones de pesos ya se han devuelto a los contribuyentes. ¿Y qué tan cierto es la queja de algunos contadores que dicen, bueno, es que sí, el SAT sí te devuelve, pero te devuelve cuando es poquito, pero cuando es mucho no? Yo creo que sí es una leyenda urbana muy conocida porque estamos hablando de dinero, entonces cuando hablamos de patrimonio de dinero, pues la autoridad se vuelve un poquito más revisar con lupa. Y no es tanto que obedezca a una cuestión de cuantía, más bien a una cuestión de complejidad. Una empresa o una persona que solicita un impuesto muchísimo más grande quiere decir que tuvo a veces operaciones en mayor cantidad, entonces es necesario verificar ahora sí parte por parte porque de dónde salió ese saldo a favor. Pero la autoridad es muy rigurosa en cuanto a la manera en que tienes que pagar tus impuestos. No te puedes pasar un día como te lo exige, pero la autoridad luego, aunque revise con acuciosidad cada uno de los casos, realmente es lamentable el tiempo que se queda con dinero que muchas de las veces es capital de trabajo para las empresas. Así es. No, y de hecho, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación prevé un procedimiento muy riguroso y ahora sí que el ABC de cómo debe hacerse desde que se solicita la devolución y cómo debe seguirse el procedimiento. Hay plazos para eso. Hay un plazo de 20 días para requerir, un plazo de 40 días para resolver. Entonces, cuando la autoridad se excede y no los respeta, nosotros como Procuraduría entramos a hacer valer ese derecho del contribuyente a que si ya te excediste del plazo no puedes desistirlo, no puedes decir que a lo mejor no cumplió con cierta documentación porque ya le tienes que resolver de fondo, es decir, o le niegas o le devuelves, pero no le puedes decir te desisto porque a lo mejor no cumpliste con toda la documentación que yo necesitaba. No, con lo que tienes que resolver y para eso nosotros como Procuraduría lo verificamos, lo velamos hasta su total resolución. Tenemos esta pregunta de Radio Escucha: ¿qué tan difícil es hacer una declaración de persona física que tuvo muy pocos ingresos en el año? De hecho son las más fáciles, por así decirlo. Digo fáciles, nosotros pues como les digo a los compañeros, desayunamos, comemos y cenamos la materia fiscal y las declaraciones de las personas físicas para nosotros son de los trámites más sencillos, pero
que debemos hacer valer como contribuyentes. Hay muchos contribuyentes, y te puedo decir un ejemplo, los intereses reales. ¿Cuáles son los intereses reales? Cuando tú tienes un crédito hipotecario, te graban, te retienen intereses reales. Esos intereses se hacen deducibles. Y al momento de presentar tu declaración anual, los puedes hacer valer para ya sea reducir el impuesto a cargo o, en su caso, generar un saldo a favor. Y en la mayoría de los asalariados les sale un saldo a favor. Entonces les decimos, si eres persona física, como en este caso, acércate. Para nosotros es un trámite muy sencillo y bueno, a la vez pues descartas cualquier posibilidad de que si estabas o no obligado, y si tenías un saldo a favor, pues te ayudamos a recuperarlo. Entonces, no es necesario que estos pequeños contribuyentes que tienen bajos ingresos tengan un contador. No, para nada. De hecho, nosotros nos volvemos prácticamente su contador. O sea, tanto de RIF, que son los que hablamos en la última visita que estuvimos por aquí, que son los pequeños contribuyentes, como personas físicas asalariadas, vayan con nosotros y nosotros les ayudamos a presentar esa declaración. Tenemos contadores especializados en la materia y también abogados. Y quienes estén interesados en obtener más información o que tengan dudas, que quieran aclarar, ¿a dónde pueden acudir? Sí, muchas gracias. Estamos nosotros ubicados en el Palacio Federal, frente a la Plaza Mayor. Nos pueden ir presencialmente o, por ejemplo, pueden mandarnos un correo electrónico a delegación Coahuila, todo seguido en minúscula, @prodecon con n de niño .gov.mx, o también nos pueden marcar al teléfono 871-711-0238. 871-711-0238. Así correcto. Muy bien. Pamela Cuevas Mendoza, delegada de Prodecon, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contexto. Gracias a ustedes. Gracias.